Analicemos el siguiente problema de momento de una fuerza. La pregunta dice, en los extremos de una barra se aplican dos fuerzas de 4 y 8 newton. Como indica en la figura, calcular la fuerza equilibrante y su posición sabiendo que la longitud de la barra es de 1 metro y su peso es despreciable. Vale decir que aquí tengo dos fuerzas, el peso en el punto A, que vale 4 newton, el peso en B, que equivale a 8 newton, y una fuerza R, que yo desconozco. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer antes de empezar es encontrar esta fuerza. Además, tengo que encontrar a qué equivale esta distancia, que se la ha nombrado X. Y por último, también la distancia en Y, que la desconocemos, que va a ser igual a 1 metro menos X. Obviamente, si yo tengo el valor de X, pues a todo este metro le resto X y va a ser igual a Y. Por lo tanto, vamos a aplicar primero sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Esto para qué? Para poder encontrar este valor. Voy a decir sumatoria de fuerzas, aquí a un lado, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Recuerden que para Y todo lo que va para arriba es positivo y todas las fuerzas que van para abajo son negativas. Recordemos vectores. Por lo tanto, aquí voy a decir que R va a ser positivo porque va hacia arriba. Luego, el peso en A, como va para abajo, es negativo, menos peso en A, menos también el peso en B va hacia abajo, por lo tanto va a ser negativo. Voy a aplicar peso en B. También es negativo. Todo esto va a ser igual a 0. Y ahora despejando, R va a ser igual. Todo esto que está con signo negativo va a pasar al otro lado con signo cambiado. Me va a quedar simplemente peso en A más peso en B. Y R va a tener un valor, pues peso en A vale a 4 newton. Lo vamos a copiar tal como está. Más el peso en B que equivale a 8 newton. Por lo tanto, R va a tener un valor de 12 newton. 4 más 8, 12. Y me queda simplemente newton. Y ahora sí, una vez que conozco las tres fuerzas, puedo encontrar la distancia X, la distancia Y, aplicando sumatoria de momentos. Voy a aplicar sumatoria de momentos en A. Sumatoria de momento en A va a ser igual a 0. Y la primera fuerza, es decir, vamos a trasladar todas las fuerzas aquí al punto A. La primera fuerza es peso en A, obviamente que no tiene ninguna distancia, por lo tanto simplemente va a ser 0, es decir, peso en A, peso en A. Recuerden que la sumatoria de momento es igual a momento igual a fuerza por distancia. Esa fuerza la vamos a multiplicar por su distancia, que en este caso es 0. Por lo tanto, se va a ir. La siguiente fuerza, déjenme eliminar esto de acá, que es R, la vamos a trasladar hasta el punto A. La duplicamos y la trasladamos. Fíjense muy bien, se está trasladando, va a hacer pivote en el punto A, ¿sí? Y va a empezar a girar. Fíjense muy bien hacia dónde está girando. Hace pivote en el punto A y va a girar en este sentido. Por lo tanto, va a ser positivo porque va en contra de las manecillas del reloj. Y ahora sí, ya sabemos que esa fuerza, la fuerza R es positiva. Agarramos el lápiz, voy a colocar positivo. A ver, hay que cambiar el color
decimos que es positivo, más, que en este caso es R, por ¿qué distancia? Pues la distancia es X, desconocemos la distancia, por lo tanto voy a colocar simplemente X. La siguiente fuerza es el peso en B. Vamos a tomar el peso en B y lo vamos a duplicar. Y trasladar hasta el punto A, porque estamos en sumatoria de momentos en A. Fíjense muy bien, lo vamos a trasladar tal como está. Llega hasta el punto A, va a hacer pivote en el punto A y va a empezar a girar en este sentido. Es como si se tropezara y empezara a caer en el punto A. Y empieza a girar en sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, va a ser negativo. Vamos a eliminar. Agarramos el lápiz. Y ya sabemos que es negativo. Cambiemos de color. Ahí. Por lo tanto, voy a decir menos peso en A. Colocamos peso en A. Por su distancia. ¿Qué distancia hay? Desde el punto B hasta el punto A es 1 metro. Por lo tanto, voy a colocar 1 metro. Ahí. Todo esto va a ser igual a 0. Muy bien. Recuerden que todo esto se va a ir porque está multiplicado por 0. Aquí me va a quedar la reacción. Conocemos el valor de la reacción en X, que en este caso es 12 newton. Vamos a colocar aquí 12 newton por X menos el peso. ¿Cuánto es el peso? Es 8 newton por 1 metro. Todo esto igual a 0. Y ahora simplemente puedo despejar X y encontrar el valor de esta distancia de X. Por lo tanto, despejando, yo lo voy a hacer directo. Me va a quedar X va a ser igual. Recuerden que esto ya es despeje de fórmula. X va a ser igual. Esto que está con signo negativo va a pasar a otro lado con signo cambiado. Es decir, va a ser positivo. Me va a quedar 8 newton por 1 metro. Recuerden que está yendo al otro lado. Y todo esto que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, me va a quedar dividido entre 12. 12 newton, ¿sí? Y recuerden que newton con newton se va y simplemente me va a quedar metro. Y ahora 8 dividido entre 12 me va a dar un valor de 0,67 metros. 0,67 metros. Y ahí tenemos el valor de X. Si yo conozco el valor de X, podría decir 1 metro menos 0,67, pues me va a dar 0,33. Pero vamos a aplicar sumatoria de momentos en el punto B para poder encontrar el valor de Y. Es decir, acá vamos a hacer sumatoria de momentos. Voy a decir sumatoria de momentos. Vamos a trasladar o trazar una línea acá para no tener problemas. A ver. Muy bien. Trazamos una línea. Y ahora sí empezamos. Voy a decir sumatoria de momentos en B. Sumatoria de momentos en B va a ser igual a 0. Y la primera fuerza que voy a trasladar va a ser esta de acá. Fíjense muy bien. Perdón, primero vamos a trasladar esta fuerza. Recuerden que no hay que trasladarla, está en el mismo punto B. Por lo tanto va a ser peso en B
Vamos a hacer lo más pequeño posible para que pueda entrar. Peso en B. A ver. Por distancia. Recuerden que su distancia es 0. Ya tenemos peso en B. Obviamente se va a eliminar. Luego traslado esta otra fuerza, que es R. ¿Va a ser positiva o negativa? Pues veamos. Voy a llevar esta fuerza, fíjense muy bien, la traslado hasta el punto B. Va a ser pivote en el punto B, es decir, aquí se va a quedar anclado, vamos a decirlo así, y va a empezar a girar en este sentido. ¿Sí? Fíjense muy bien, está girando igual que las manecillas del reloj. Por lo tanto, va a ser negativo. Cuando gira en el mismo sentido que las manecillas, es negativo. Y ahora sí, puedo decir que esta fuerza es negativa. Vamos a cambiar de color. Menos, voy a agarrar acá R, por su distancia, que en este caso desconocemos. Por lo tanto, simplemente voy a anotar Y menos, a ver, perdón, acá tenemos que llevar esta otra fuerza hasta el punto B. Por lo tanto, esta fuerza la voy a llevar al punto B. Vamos a duplicarlo. Lo voy a trasladar hasta el punto B. Fíjense muy bien. Va a tropezar o se va a quedar anclado en el punto B y va a empezar a girar en este sentido, contra las manecillas del reloj. Por lo tanto, va a ser positivo. Entonces voy a decir más, siempre hay que cambiar el color a cada rato. Ahí. Más, a ver, el peso en B, perdón, el peso en A. Recuerden que estamos trabajando o hemos trasladado esta fuerza de acá. Por eso digo peso en A. Por su distancia. Y la distancia obviamente es 1 metro. 1 metro. Y todo esto va a ser igual a 0. Por último, voy a despejar Y. Porque ya conozco el valor de R, el valor del peso en B y el valor del peso en A. Por lo tanto, recuerden que todo esto se va a ir y simplemente me va a quedar esto que está acá. Y ahora sí, recuerden que una variable no puede ser negativa, por lo tanto va a pasar al otro lado y va a ser positivo. Por lo tanto, despejando me va a quedar simplemente peso en A por 1 metro igual, todo esto que está con signo negativo va a pasar con signo cambiado. R por Y. Y ahora sí, puedo despejar, perdón, puedo despejar Y. Despejando directamente, Y va a ser igual, pues, al peso en A por 1 metro, todo dividido entre R. Por lo tanto, Y va a ser igual, vamos a sustituir valores, peso en A va a ser igual a 4 newton, 4 newton por 1 metro, dividido entre R, que R equivale a ¿cuánto? 12 newton. Voy a colocar esos 12 newton. Y por último,
Y va a tener un valor de 4 por 1 es 4, dividido entre 12, me va a dar un valor de 0,33. 0,33 metros. Y ahí terminaría el ejercicio.